este video les traigo la diferencia entre un ateo y un agnóstico. Los ateos están concentrados principalmente en Asia Oriental, especialmente en China, el 47% en Japón, el 31% en Europa Occidental, un promedio del 14%, donde sobresale Francia con el 29%, en comparación con el mismo estudio realizado en el 2005. En 7 años la religiosidad disminuyó 9 puntos porcentuales, mientras que los ateos aumentaron 3 en los países comunes. El ateo niega la existencia de cualquier Dios, rechaza la religión y no cree en lo espiritual. Muchos ateos señalan que no hay suficiente evidencia para probar la existencia de Dios o la de todo lo relacionado con el ámbito espiritual, así que simplemente lo rechazan. Se preguntarán, ¿qué creen los ateos? La raíz etimológica de la palabra ateo se encuentra en el término latín ateus, cuyo origen está en el griego ateos, formado por el prefijo asin y teos, Dios, que significaría sin Dios. Se usaba en Grecia para describir a aquellos que renegaban de las divinidades que se adoraban en la época. El ateísmo afirma la no existencia de Dios. Esto quiere decir que no solo creen que Dios y el ámbito espiritual no existen, sino que afirman la no existencia de seres espirituales. El ateísmo tampoco es una religión, es una posición filosófica que rechaza todo tipo de religión, porque la religión se basa en asuntos espirituales y el ateo no cree en lo espiritual. El ateo rechaza todo lo que está fuera del contexto científico. Sin embargo, el ateísmo sí es una creencia. El ateo elige creer que Dios y todo lo que tiene que ver con el área espiritual no existen. Basa sus acciones y su vida en la idea de que solo existe lo material, aquello que es demostrable por métodos científicos. Esto no quiere decir que los ateos no tienen o no necesitan tener fe. Todos tenemos fe y escogemos qué o quién será objeto de ella. Por ejemplo, los cristianos ponemos nuestra fe en Dios, vemos las promesas que ha cumplido a través de la historia y las obras que Él ha hecho. Sentimos su amor y su presencia y nuestra fe se refuerza. Los ateos ponen su fe en la ciencia y creen que pueden obtener todas las respuestas a través de ella. Hay diferentes tipos de ateo, aunque normalmente se usa el término ateo para referirse a todos los que niegan la existencia de Dios y de lo espiritual. En los últimos años se han hecho algunos estudios que clasifican a los ateos en varias categorías. Estas son las siguientes. Los antiteístas. Ellos se oponen diametralmente a la religión, suelen ser los más agresivos, usan términos categóricos para referirse a todo lo que tiene que ver con lo espiritual o lo religioso, ven la religión como dañina. Los ateos activistas no solo no creen en Dios, sino que quieren dejar claras sus razones y hablan sobre por qué los demás deben de dejar de creer. Debaten y expresan sus opiniones constantemente. Desean convencer a los demás de su error. Los ateos intelectuales abordan su ateísmo desde el punto de vista intelectual, estimulan su intelecto con regularidad y debaten sobre las razones para su elección. Los ateos buscadores abrazan la incertidumbre, no tienen una posición firme, creen que el conocimiento humano tiene límites y no alcanza el conocimiento divino. Los ateos no teístas ni les interesa ni les preocupa para nada la religión. Los ateos rituales solo creen en lo material y no les interesa lo religioso, pero participan en ritos religiosos, ceremonias o actividades que tienen que ver con lo espiritual, porque consideran que son positivas para alcanzar la felicidad. Ahora vamos a hablar del agnóstico. Cuando alguien se define como agnóstico, expresa que cree que no es posible demostrar si Dios existe o no. Tampoco cree que podamos conocer o comprobar la existencia de lo espiritual con la evidencia o herramientas que tenemos. La Biblia dice que aun cuando hay muchas cosas que no podemos entender sobre Dios debido a nuestra condición humana, sí podemos conocerle y tener la certeza que existe. Se preguntarán,
¿Qué creen los agnósticos? Ellos creen en lo que se puede comprobar a través de la razón y los sentidos. Dudan que el cerebro humano tenga la capacidad para entender cabalmente y comprobar la existencia de lo divino o de las cosas espirituales. Dios en sí es eterno, omnisciente, omnipotente, etc. Sus atributos no pueden ser comprobados y son incomprensibles. Hay un momento en el que se tiene que recurrir a la fe para poder aceptar el concepto de Dios y todo lo que concierne al ámbito espiritual. Y esta es la razón por la que los agnósticos no aceptan la creencia de la existencia de Dios. Ellos marcan la diferencia entre la certeza personal y el conocimiento real y comprobable. Respetan a aquel que dice creer en Dios, pero no comparten ni apoyan su postura. También se preguntarán si es un tipo de religión. Pues no lo es. El agnóstico es una forma de pensar, una opinión. La mayoría de los agnósticos admiten que es posible que haya algo allá arriba, una fuerza o energía, y quizás Dios exista, pero es una posibilidad que no se puede comprobar ni se puede conocer a través de la razón, y por eso no la hacen suya. Dado ya los conceptos, podemos definir la diferencia entre un agnóstico y un ateo. El agnóstico cree que aunque puede ser que Dios exista o haya algo, no se puede probar la forma racional ni conocer de forma absoluta. El agnóstico ni niega ni afirma la existencia de Dios, solo dice que si Dios existe, escapa al entendimiento del ser humano. El ateo niega la existencia de Dios, afirma que sabe que Dios no existe. Hay diferentes tipos de agnósticos. Está, por ejemplo, el agnóstico estricto, fuerte, el laxo o débil, el apático, el interesado y el agnóstico ateo, por nombrar algunos. Por ejemplo, el agnóstico estricto afirma categóricamente que es imposible que el ser humano pueda conocer y demostrar la existencia o no existencia de Dios y el mundo espiritual. El agnóstico laxo o débil admite que personalmente no tiene la certeza o el conocimiento de una realidad espiritual superior, pues no tiene las herramientas científicas necesarias para probarlo con toda seguridad, pero no insiste en que sea categóricamente incognoscible. El agnóstico apático dice que no hay pruebas sobre la existencia o no existencia de Dios o de dioses, pero da igual, porque de existir no hay pruebas sobre su interés o su poder para cambiar la condición humana. Por lo tanto, Dios, los dioses y lo espiritual son irrelevantes. El agnóstico interesado es el opuesto al apático, ya que piensa que sí es relevante saber si existen o no entidades superiores y sería bueno conocer cuál es su rol sobre el desempeño del hombre. El agnóstico ateo no cree en la existencia o no existencia de una deidad, pero reconoce que no tiene el 100% de certeza. La Biblia dice que Dios existe y que se revela a nosotros constantemente de diversas formas, por ejemplo, a través de la naturaleza, que es en cierto sentido la forma más a la vista de todos, Romanos 1, 19, 20 y Salmo 19, 1 al 3. La Biblia y el agnosticismo. Las dos ramas principales del agnóstico son la que dice que no sabemos si Dios existe o no, la que dice que no podemos saber con certeza que Dios existe. Ahora bien, como dice la Biblia, ¿qué podemos saber que Dios existe? Principalmente a través de 4 cosas: el testimonio de la naturaleza, de nuestro ser interior, del Espíritu Santo y de Jesús. Vamos con la primera, la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Solo con mirar a los cielos podemos ver la obra de Dios, su gloria y su esplendor. La naturaleza tiene un orden perfecto y una belleza sin igual, que revelan el poder, la presencia y la creatividad de nuestro Creador. Si alguien tiene el deseo sincero de conocerle, le verá reflejado en su creación y no dudará en reconocerlo. 2. Sobre nuestro ser interior. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Romanos 2:15.
3. El Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Juan 16, 8, 11. En este versículo Jesús habla sobre la obra del Espíritu Santo, convencer al mundo. El Espíritu Santo nos despierta espiritualmente para que nos demos cuenta de que necesitamos la salvación y el perdón de nuestros pecados. El Espíritu Santo nos revela los pensamientos más profundos de Dios, nos muestra lo que le agrada y cuáles son sus anhelos o deseos para nosotros. Cuarto y último, Jesús. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer. Juan 1:18. Al leer sobre la vida de Jesús, en la Biblia podemos conocer cómo es Dios, el amor de Dios, su justicia, su misericordia, su bondad. Jesús reveló con sus acciones todas estas cualidades y muchas más. ¿Cómo podemos ver si es posible llegar a conocer a Dios? Él está presente y nos revela su gran amor y su gracia en diversas formas. Somos nosotros los que debemos estar atentos, ser sensibles a su mover y decidir si aceptamos o no la evidencia que hay. Se preguntarán si hay científicos cristianos. Pues sí los hay. Algunos de los científicos famosos que hablaron abiertamente sobre su fe son Nicolás Copérnico, René Descartes, Isaac Newton y más, muchísimos más, como el científico Francis, genetista investigador del genoma humano. Bueno, mis chiquillos, espero que les haya gustado la investigación. Suscríbete a mi canal y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones al subir el siguiente video. Compártelo en Facebook, en WhatsApp, me ayudarías un mundo a llegar a más personas. Pórtense bien y no olviden mi lema: The power is in the mind. If you can see it, you can do it. El poder está en la mente. Si lo puedes ver, lo puedes hacer. Reportó por ustedes Geraldine Sánchez. Cambiar tu cuerpo, una nueva oportunidad. Con entrenamiento personal, solo aquí lo encontrarás. Charles Gym. Contamos con personal training, absoluta privacidad. Con atención de primera, solo aquí lo encontrarás. Si el resultado es lo que buscas, para siempre forma estar. Charles Gym, Charles Gym.